Hola y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en dos palabras que, bueno, resuenan mucho cuando hablamos de envejecimiento: fragilidad y sarcopenia. Tenemos a mano varios estudios, presentaciones académicas también que nos van a servir de guía. Exacto, vamos a analizar esto a fondo. La idea es desarmar qué son realmente, qué relación tienen entre sí y sobre todo por qué deberían interesarnos. Incluso si pensamos en adultos mayores que, bueno, se manejan solos, que están activos. Claro, porque a veces pensamos que esto es solo para gente muy mayor o muy dependiente, y no es tan así. Y de paso vamos a tocar un concepto más nuevo que está, digamos, dando que hablar: la osteosarcopenia. Ese es un tema interesante también, la combinación. Ok, empecemos a desentrañar esto y para arrancar un dato que quizá llame la atención. Según uno de los estudios que analizamos, hecho acá en Argentina, adultos mayores que viven en su casa, independientes ellos, ya mostraban signos de estar prefrágiles o directamente frágiles. Es un número altísimo, ¿no? Pensando en gente que uno consideraría bien. Sorprendente, sí, que gente que se siente bien, digamos, ya esté en esa zona de riesgo. Totalmente. Bueno, arranquemos por la fragilidad. A ver, esto no es simplemente estar viejo. No, para nada. Se habla de un síndrome biológico, como si nuestro cuerpo perdiera reservas, ¿viste? Y le costara más recuperarse de cualquier tropezón, sea una enfermedad, una caída. O hasta un disgusto fuerte, un estrés, exacto. Es una disminución de la reserva funcional, de esa capacidad de respuesta. Y un punto clave que mencionabas antes es que no es lo mismo que tener una discapacidad o necesitar ayuda para todo. No, aunque sí aumenta mucho el riesgo de llegar a eso, claro. Es un factor predisponente importante. Pero lo interesante, y quizás un poco tramposo, es que puede estar ahí, medio escondida. Justamente, puede estar presente incluso en personas que hacen su vida normal, que van, vienen, parecen autónomas. Es como tener menos margen, una vulnerabilidad aumentada frente a los problemas. Como un motor que funciona, pero ya no tiene la misma polenta para una subida. Buena analogía. Y hay unos criterios bastante famosos, ¿no? Los de Linda Fried, para intentar medir esto. Sí, son los más conocidos, los del fenotipo de Fried. Son como señales de alerta. A ver, perder peso sin querer, más o menos 5 kilos o más en un año. Involuntariamente, sí. Sentir un cansancio que no se va. Eso que la persona misma dice, estoy agotado. Autoinformado, exacto. Fatiga crónica. Tener menos fuerza en las manos. Eso que se mide con un aparatito, el dinamómetro. Fuerza de prensión baja, sí. Moverse poco, o sea, poca actividad física. Bajo nivel de actividad física. Y caminar más despacio. La velocidad de la marcha disminuida. Esos 5. Si se cumplen 3 o más, se habla de fragilidad. ¿Y si tenés 1 o 2? Sería prefragilidad, una etapa intermedia, de riesgo. Y usar estos criterios en la práctica médica, ¿qué utilidad tiene? Y es útil, porque ayuda a detectar quienes tienen más números, más probabilidades, de desarrollar problemas de dependencia a futuro. Es una herramienta de screening, digamos. ¿Para identificar ese riesgo? Exacto. Ahora, es importante decir que, aunque estos criterios físicos son los más conocidos y usados, la fragilidad es más compleja. No es solo el cuerpo. Ah, ¿hay más? Sí, claro. También influyen aspectos psicológicos, cognitivos, sociales, cómo está uno de ánimo, si come bien, si la memoria funciona bien, si se siente solo. Todo eso suma a esa vulnerabilidad general. Es un concepto multidimensional. Bien, bien. Entendido lo de la fragilidad como esa vulnerabilidad, a veces oculta. Ahora, pasemos a la sarcopenia. Dale. Esta palabra que empezó a usar un tal Rosenberg, Sí, Irving Rosenberg, por allá por los 80. y que luego se definió mejor en consensos, como un europeo muy conocido, el EVGSOP. El Grupo Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia en Personas Mayores, sí. Han actualizado sus criterios varias veces. Bueno, esta palabra se refiere específicamente a la pérdida de músculo que viene con los años. Exacto. Pero ojo, no solo perder masa muscular, sino también fuerza y función o rendimiento, las tres cosas. O sea, no es solo verse más flaco. No, para nada. El músculo puede perder calidad, aunque no se pierda tanto volumen. Y se la considera una pieza central de la fragilidad, como decíamos. A veces la llaman uno de los nuevos gigantes geriátricos. ¿Por qué gigantes geriátricos? Porque impacta muchísimo en la capacidad de la persona para mantenerse independiente.
Perder músculo, perder fuerza, afecta cómo caminamos, el equilibrio, cómo nos levantamos de una silla, el riesgo de caídas, todo. Tiene sentido. ¿Y cómo se sabe si alguien tiene sarcopenia? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, para diagnosticarla formalmente, digamos, según estos consensos como el EWGSOP, normalmente se necesita confirmar dos cosas. Primero, que hay baja fuerza muscular. Como con el dinamómetro de mano. Exacto, esa es la prueba principal para la fuerza. Y segundo, si se confirma baja fuerza, hay que confirmar que hay poca masa muscular. Ah, ok. ¿Y eso cómo se mide? Hay varias técnicas. La más usada en investigación es la densitometría ósea, la DEXA, que además de medir el hueso, puede medir la composición corporal, o sea, cuánta masa magra hay. Otra opción es la bioimpedancia eléctrica, la VIA, que es más portátil y barata, aunque quizás un poquito menos precisa. ¿Y qué pasa con el rendimiento físico? ¿La función? Buena pregunta. El rendimiento físico bajo, como caminar lento o tardar mucho en levantarse y andar, se usa también. De hecho, los criterios más nuevos del EWGSOP2 dicen: primero, detectar baja fuerza. Es el indicador clave. Si hay baja fuerza, evaluar la masa muscular. Si la masa es baja, es sarcopenia confirmada. Si la masa es normal, pero el rendimiento físico es bajo, también podría considerarse sarcopenia, aunque el énfasis principal está en fuerza y masa. Entiendo. Es un proceso de varios pasos para confirmar. Sí, lo es. Y un detalle no menor. Diferentes grupos de expertos de Europa, de Asia, de Estados Unidos, usan puntos de corte un poquito distintos para decir esto es baja fuerza o esto es baja masa. Eso a veces complica comparar estudios, pero la idea general es esa. Poca fuerza y poca masa muscular son los componentes centrales. Clarísimo. Y volviendo a ese estudio que mencionamos al principio, el de Argentina, con adultos mayores de 65, independientes, ¿qué encontraron ellos específicamente sobre fragilidad y sarcopenia? Recordemos, gente que en teoría estaba bien. Bueno, los resultados fueron, como decías, reveladores. A pesar de ser gente independiente que vivía en su casa, encontraron que un 8.8% ya cumplía los criterios de fragilidad de Fried. Casi un 9%. Y ojo, casi un 40%, un 39.6% para ser exactos, estaba en esa etapa previa, la prefragilidad. O sea, sumados casi la mitad de la muestra, ya tenía alguna señal de alerta de fragilidad. Impresionante. Y con la sarcopenia. Algo parecido. Usando los criterios europeos del EWGSOP, encontraron un 8.2% de sarcopenia confirmada. Y un 16.4% estaba en una etapa que podríamos llamar presarcopenia, baja masa muscular, pero fuerza todavía normal. Aunque ellos mismos dicen que las cifras de fragilidad, ese 8.8%, son menores que las reportadas en otros países que a veces llegan al 12% o más. Sí, puede ser por diferencias en las poblaciones o cómo se midió. Pero lo que impacta es encontrarla en casi 9% de gente que vive sola, se maneja bien. Y si sumamos los prefrágiles, estamos hablando de casi la mitad, es muchísimo. Exactamente, ese es el punto clave, creo yo. Estas condiciones no son solo de personas muy enfermas o que están en geriátricos, están presentes de forma significativa en la comunidad, en gente que quizás ni sospecha que tiene un riesgo aumentado. Y eso nos lleva a las conexiones que encontraron, ¿no? Las asociaciones en los datos. Ajá, ahí se pone interesante la cosa. Vieron vínculos muy claros. A ver, Primero, la edad. Como era de esperar, ¿no? A más años, más probabilidad de ser frágil o tener sarcopenia. En el estudio, la edad promedio de los robustos era 73 años, la de los prefrágiles, 78, y la de los frágiles, 82. Clarísimo. lógico, el paso del tiempo influye. Y entre fragilidad y sarcopenia, dijiste que era fuerte la conexión. Fuertísima. El análisis estadístico que hicieron usando una medida que se llama Odds Ratio, OOR. Que compara las chances, ¿no? Exacto. Compara la probabilidad de que ocurra algo en un grupo versus otro. Bueno, encontraron que tener fragilidad multiplicaba casi por 15, el OR fue de 14.85, la probabilidad de tener también sarcopenia. ¿15 veces más probable? Eso sí que muestra que son casi dos caras de la misma moneda en muchos casos. Totalmente. Van muy de la mano. Si encuentras una, es altamente probable que esté la otra, o al menos algún componente. ¿Y qué otras asociaciones encontraron?
Bueno, encontraron que tener artrosis también se asoció fuerte con la fragilidad. El OR fue de 2,34, o sea, más del doble de probabilidad de ser frágil si tenías artrosis. Tiene sentido, ¿no? El dolor, la limitación de movimiento, te hace mover menos, perder fuerza. Claro, te frena. Y por el lado positivo, algo muy importante. La actividad física regular apareció como un factor protector claro contra la fragilidad. El OR fue de 0,31. O sea, reducía el riesgo a menos de un tercio. Moverse ayuda, y mucho. Definitivamente. Es una de las claves. ¿Algún otro hallazgo que te llamara la atención? Sí, uno más bien social. La viudez. También se asoció con más fragilidad, un OR de 2,21. E interesante, esto se vio incluso en personas que no vivían solas. O sea, no es solo la soledad física. Parece que no. Refuerza lo que decíamos antes. La fragilidad no es solo física. El estado emocional, el soporte social, pesan mucho. Perder a la pareja es un golpe duro que puede impactar en la vulnerabilidad general. Queda clarísimo entonces que fragilidad y sarcopenia están súper conectadas y que hay factores de riesgo y protectores bien identificados. Y esto nos lleva al tercer concepto que mencionamos, osteosarcopenia. Suena a combinación de problemas. Exactamente eso es. La osteosarcopenia es tener las dos cosas juntas. Sarcopenia, o sea, poco músculo y poca función muscular, y además baja densidad ósea. Osteopenia u osteoporosis, huesos débiles. La combinación. Es como reconocer oficialmente algo que se ve en la práctica, que el músculo y el hueso están íntimamente ligados. Forman una unidad funcional, la unidad hueso-músculo. ¿Cómo funciona esa conexión? Pénsalo así, el hueso necesita la tensión del músculo para mantenerse fuerte. Cada vez que el músculo se contrae, tira del hueso, y eso lo estimula a remodelarse y a mantener su densidad. Si el músculo se debilita, como pasa en la sarcopenia... Tira menos del hueso. Exacto. El hueso recibe menos estímulo mecánico y tiende a debilitarse también, a perder densidad. Es una comunicación constante entre ambos tejidos. Una especie de círculo vicioso entre músculo débil y hueso débil. Sí, totalmente. Y por eso algunos autores lo llaman el dúo peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque tener las dos cosas a la vez, osteopenia, osteoporosis y sarcopenia, dispara los riesgos mucho más que tener solo una de ellas. ¿Qué riesgos? Esto lleva a mayor riesgo de hospitalización, de perder la independencia, de necesitar ayuda y lamentablemente también aumenta la mortalidad. ¡Ah, caramba! Aumenta la mortalidad. Sí. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la mortalidad al año después de una fractura de cadera es significativamente mayor, casi el doble en algunos reportes, si la persona tenía osteosarcopenia comparado con quienes no la tenían. Asusta un poco esa combinación. Es muy común tener las dos cosas. La prevalencia varía bastante según qué criterios se usen para definirla y a quién se estudie, ¿viste? Pero los números que se manejan en los estudios van, digamos, entre un 5% y hasta un 37% en algunas poblaciones específicas. ¿Y quiénes tienen más riesgo de tener este dúo peligroso? Es más frecuente en mujeres, sobre todo después de la menopausia. También en personas muy mayores, por encima de los 80 años. Y, lógicamente, en quienes ya tienen fragilidad diagnosticada o muchas otras enfermedades, comorbilidades o un historial de caídas o fracturas previas. ¿Y por qué aparece? ¿Cuáles son las causas? ¿Son las mismas que para la osteoporosis y la sarcopenia por separado? En gran parte sí, comparten muchas raíces. Es una mezcla de factores, es multifactorial. Por un lado, los cambios propios del envejecimiento, ¿no? Con los años perdemos fibras musculares, sobre todo las rápidas, y el cuerpo también fabrica menos hueso nuevo. El desgaste natural, digamos. Claro. Luego está lo que decíamos de la falta de carga mecánica. Músculo débil, menos estímulo para el hueso. Hay factores genéticos que pueden predisponer a tener huesos y músculos más débiles. Y después, un capítulo importantísimo, las hormonas. ¿Qué hormonas? Bueno, la falta de vitamina D es clave, afecta a ambos tejidos, pero también los cambios en las hormonas sexuales, como la caída de estrógenos en la mujer posmenopáusica y la disminución de testosterona en hombres mayores.
También influyen la hormona de crecimiento y otra relacionada, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, que tienden a bajar con la edad. E incluso niveles altos de la hormona paratiroidea, PTH, que a veces sube para compensar la falta de calcio o vitamina D, pueden dañar el hueso. O sea, ¿un desbarajuste hormonal considerable puede contribuir? Sí, sí, y a todo eso súmale el estilo de vida. El sedentarismo es terrible para ambos tejidos. Y la mala nutrición, poca proteína, pocas vitaminas y minerales esenciales. ¿Algo más? Sí, hay dos cosas más que se mencionan mucho últimamente. Una es la inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación silenciosa que a veces acompaña el envejecimiento, con aumento de unas sustancias inflamatorias llamadas citoquinas. Como la interleucina 6, el TNF-alfa. Esas mismas. Son como mensajeros químicos que pueden dañar tanto el músculo como el hueso. Y la otra es la infiltración de grasa. Se vio que con la edad, la grasa tiende a meterse dentro del músculo y también en la médula ósea. Y esa grasa no es buena. Interfiere con la función de ambos. Qué complejo. Y todavía se debate qué empieza primero, ¿no? Si el problema muscular o el óseo. Exacto. Es un poco el huevo o la gallina. Probablemente se retroalimentan mutuamente. Empieza uno, debilita al otro, y así se va formando el círculo vicioso. Es una red intrincada de factores. Entonces, recapitulando un poco, tenemos la fragilidad, esa vulnerabilidad general, la sarcopenia, la pérdida de músculo y función, y la osteosarcopenia, que es la combinación de sarcopenia y hueso débil. ¿Cuál es el mensaje clave de todo esto? ¿Por qué debería importarle a alguien que quizás hoy se sienta relativamente bien? El mensaje central, creo yo, es que detectar a tiempo la fragilidad, la sarcopenia y, por supuesto, la osteosarcopenia es crucial. Es fundamental para prevenir que la gente termine discapacitada o dependiente. O sea, no esperar a que pase algo grave. Exacto. No son simplemente achaques de la edad contra los que no se puede hacer nada. Son síndromes, son condiciones médicas que podemos identificar y, lo más importante, sobre las que podemos actuar, podemos intervenir. No son inevitables. No del todo, o al menos se puede retrasar mucho su aparición o disminuir su impacto. El objetivo es mantener a la gente funcionando bien, con buena calidad de vida, el mayor tiempo posible. La osteosarcopenia, de hecho, se está empezando a ver como un nuevo síndrome geriátrico que necesita un enfoque integral. ¿Integral en qué sentido? Que requiere la mirada de varios profesionales trabajando juntos. El médico clínico, el geriatra, el kinesiólogo, fisioterapeuta, el nutricionista. Detectarlos pronto nos da la chance de intervenir antes de que ocurra la caída fea, la fractura, la pérdida de independencia. Es prevención pura y dura. Vale, la detección temprana es clave para la prevención. Y una vez detectado, o incluso para prevenir que aparezcan, ¿qué se puede hacer concretamente? ¿Qué dicen las fuentes sobre intervenciones? Bueno, las estrategias con más evidencia científica, las que realmente demostraron funcionar, se apoyan en dos pilares fundamentales: ejercicio y nutrición. El dúo dinámico de la salud, siempre presente. Tal cual. No hay magia, pero esto funciona. Primero, el ejercicio físico. Es la base, diría yo, especialmente para la sarcopenia. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Salir a caminar alcanza? Caminar es excelente para la salud cardiovascular, para la resistencia general. Hay que hacerlo. Pero para combatir específicamente la pérdida de fuerza y masa muscular, lo más efectivo son los ejercicios de resistencia progresiva. ¿Qué significa eso? Significa hacer fuerza contra algo. Pueden ser pesas, máquinas del gimnasio, bandas elásticas o incluso el propio peso corporal, como hacer sentadillas, flexiones adaptadas. Y lo de progresiva es clave. La resistencia o la dificultad tiene que ir aumentando poquito a poco a medida que uno se pone más fuerte. Si no, el músculo se acostumbra y no sigue mejorando. O sea, desafiar al músculo constantemente. Exacto. Eso es lo que realmente estimula al músculo a crecer y a ganar fuerza. Lo ideal es combinar estos ejercicios de fuerza con ejercicios de equilibrio, muy importantes para prevenir caídas, y algo de ejercicio aeróbico, una combinación estructurada y regular. ¿Y qué sería regular? ¿Todos los días? No necesariamente todos los días con la misma intensidad. Las recomendaciones suelen hablar de hacer ejercicios de fuerza al menos 2 o 3 veces por semana.
Las sesiones pueden durar unos 30 a 45 minutos. Y algo muy importante, la constancia. Hay que mantenerlo en el tiempo. Hablamos de varios meses, idealmente más de 5 o 6 meses, para ver resultados claros y sostenidos en fuerza y masa muscular. Paciencia y perseverancia. Tal cual, hay programas específicos diseñados para esto en personas mayores que demostraron ser efectivos, como el programa Vivifrael o el programa Otago, que se enfoca mucho en fuerza y equilibrio para prevenir caídas. Entendido. Ejercicio de fuerza progresiva, regular y constante. Y el segundo pilar, la nutrición. Segundo pilar, la nutrición. Aquí, la estrella indiscutida es la proteína. Los ladrillos para el músculo. Exactamente. Para fabricar y mantener músculo, necesitamos esos ladrillos. Y resulta que los adultos mayores a veces necesitan un poco más de proteína que los jóvenes, o al menos asegurarse de que consumen suficiente. La recomendación actual suele ser de alrededor de 1.0 a 1.2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal, al día. Eso es mucho. ¿Cómo se traduce en comida? Depende del peso de la persona, claro. Para alguien de 70 kilos, serían unos 70 a 84 gramos de proteína al día. Se consigue con porciones adecuadas de carne, pollo, pescado, huevos, lácteos, legumbres. Y un detalle importante. Parece que es mejor repartir esa proteína en varias comidas a lo largo del día, desayuno, almuerzo, cena, en lugar de comerla toda junta. Unos 25-30 gramos por comida parece ser un buen objetivo para estimular bien la síntesis muscular. Ah, buena data esa de repartirla. ¿Algún otro nutriente clave además de las proteínas? Sí, sin duda la vitamina D es fundamental. Juega un papel importantísimo no solo en la salud del hueso, ayuda a absorber el calcio, sino también directamente en la función muscular. Y muchísima gente mayor tiene niveles bajos por poca exposición al sol o porque la piel la fabrica menos eficientemente. ¿Y qué se hace si falta vitamina D? Si se confirma la deficiencia con un análisis de sangre, generalmente se consideran bajos niveles por debajo de 20 o 30 ng/ml. La recomendación es suplementar. Las dosis habituales son de unas 800 a 1000 unidades internacionales, UI, por día, aunque a veces se necesitan dosis mayores al principio si la deficiencia es muy marcada, siempre bajo indicación médica, claro. ¿Y el calcio? El calcio también, fundamental para los huesos. Se recomiendan unos 1000 a 1200 miligramos al día, que idealmente deberían venir de la dieta. Lácteos, yogur, queso, vegetales de hoja verde como la espinaca o el brócoli, frutos secos. Si con la comida no se llega, se puede suplementar. Y también es bueno vigilar otras posibles deficiencias, como la de vitamina B12, que a veces se asocia con debilidad y problemas neurológicos que pueden empeorar la fragilidad. O sea, buena proteína repartida, suficiente vitamina D y calcio, y chequear B12. Bastante completo. ¿Y qué hay de los medicamentos? Mencionaste que para la osteoporosis sí hay. Claro, para la osteoporosis sí existen medicamentos muy efectivos que reducen el riesgo de fractura, como los bifosfonatos, alendronato, risedronato, etc., el denosumab, teriparatide. Son tratamientos bien establecidos. Pero su efecto directo sobre el músculo es menos claro o secundario. Y para la sarcopenia específicamente, ¿hay alguna pastilla mágica? Ojalá, pero no. Todavía no. La cosa está mucho más verde ahí. Se está investigando un montón, eso sí. Por ejemplo, con medicamentos que bloquean una proteína que tenemos, que se llama miostatina. ¿La miostatina qué hace? Normalmente frena el crecimiento muscular, pone un límite. La idea es que si la bloqueas, el músculo podría crecer más. Hay algunos anticuerpos antimiostatina en estudio. También se investigan otros que imitan a las hormonas masculinas, pero con menos efectos secundarios. Se llaman SARMs, moduladores selectivos de receptores androgénicos. Pero hoy por hoy no hay ningún fármaco aprobado específicamente para tratar la sarcopenia como tal. La investigación avanza, pero falta. ¿Y las terapias hormonales que mencionaste antes, como dar testosterona a los hombres o estrógenos a las mujeres? Siguen siendo un tema delicado y bastante controvertido para usar de forma generalizada en la vejez, solo por la sarcopenia. Pueden tener beneficios en casos muy concretos. Por ejemplo,
hombres con niveles realmente bajos de testosterona y síntomas claros, hipogonadismo confirmado. Pero también tienen riesgos y efectos secundarios importantes, cardiovasculares, cáncer de próstata, etc. No es para todos. Definitivamente no. Para la población general mayor, los beneficios sobre el músculo y la fuerza no están tan claramente establecidos como para recomendarlas de forma rutinaria. Y siempre hay que sopesar muy bien los riesgos versus los posibles beneficios. La base del tratamiento hoy por hoy sigue siendo ejercicio y nutrición. Perfecto. Queda muy claro. Entonces, para ir cerrando, la fragilidad y la sarcopenia son condiciones serias, son síndromes geriátricos más comunes de lo que quizá pensamos, incluso en gente activa, y aumentan mucho los riesgos de problemas graves, de dependencia. Exacto. La osteosarcopenia nos recuerda esa conexión vital, crítica entre músculo y hueso, y es una combinación particularmente riesgosa. El dúo peligroso, ¿sí? Pero la buena noticia es que no estamos indefensos. Detectarlas a tiempo y actuar, sobre todo con ejercicio, fundamental el de fuerza progresiva, y una buena nutrición, asegurando proteínas, vitamina D, calcio, puede marcar una diferencia enorme en mantener la funcionalidad y la calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Ese es el mensaje principal. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Sí, te deja reflexionando. Considerando lo íntimamente conectados que están el músculo, el hueso y nuestra capacidad funcional general, algo que la osteosarcopenia deja clarísimo, quizás deberíamos replantear un poco el enfoque tradicional de la salud en la vejez. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, en lugar de esperar a que aparezca la osteoporosis por un lado o la sarcopenia por otro y tratarlas como problemas separados una vez que ya están instalados, ¿no sería más inteligente, más preventivo, pensar en la salud musculoesquelética como un todo, como un sistema integrado? Entiendo. Un enfoque más holístico. Exacto. Y promover esa salud musculoesquelética integral activamente, no solo en la vejez, sino a lo largo de toda la vida, con buena nutrición desde chicos, con actividad física regular siempre. Quizás esa sea la verdadera estrategia clave, la de fondo, para evitar o retrasar al máximo el deterioro funcional y la aparición de estos síndromes geriátricos. Mover proactivamente la salud de esa unidad hueso-músculo a lo largo de toda la vida. Es una idea potente, sin duda. Algo para seguir masticando y sobre todo para empezar a aplicar.